¿Qué secretos esconden los descensos al inframundo en las antiguas civilizaciones? Descubre las historias épicas de Orfeo, Inanna e Izanami y prepárate para un viaje fascinante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Para entender los viajes al inframundo, primero debes explorar qué significa realmente la muerte en las antiguas civilizaciones. En muchas culturas, la muerte no era un final absoluto, sino un paso hacia un reino desconocido donde el alma continuaba su existencia. Este concepto de más allá variaba, pero siempre implicaba un mundo separado del mundo de los vivos, lleno de misterios y desafíos. La idea de un inframundo refleja un intento de comprender lo que sucede después de la vida y cómo las almas transitan entre ambos reinos, enfrentando pruebas o recibiendo juicios que determinan su destino final. En muchas culturas, el inframundo no solo es un lugar de descanso, sino también de juicio y transformación. Se creía que las almas debían atravesar obstáculos o enfrentarse a sus propios miedos para avanzar. Este viaje simboliza la transición del mundo terrenal al espiritual y refleja la importancia de la muerte como parte natural del ciclo de la vida. La exploración de estos conceptos revela cómo las civilizaciones antiguas buscaban entender el destino final del alma y la existencia después de la muerte, creando mitos y rituales que aún nos fascinan hoy en día. Este concepto de un más allá lleno de misterios y pruebas también refleja las creencias sobre justicia y moralidad. En muchas culturas, el inframundo era un lugar donde las acciones de los vivos tenían peso, y el destino del alma dependía de su comportamiento en vida. La idea de un viaje hacia lo desconocido, lleno de desafíos, ha inspirado innumerables relatos y rituales que buscan preparar a las almas para su tránsito final. Así, el inframundo se convierte en un espejo de las creencias sobre la vida, la muerte y lo que puede existir más allá de ella. El origen de los mitos de descenso se remonta a las antiguas civilizaciones, donde las historias de viajes al inframundo surgieron como una forma de entender la muerte y el ciclo de la vida. Estas narrativas reflejaban las creencias profundas sobre la existencia después de la muerte y la lucha del alma por regresar a la luz. En muchas culturas, estos relatos no solo eran mitos, sino también rituales que buscaban asegurar la protección y guía en el más allá, estableciendo un vínculo entre los vivos y los muertos. Estas historias de descenso también tenían un propósito social y moral. Enseñaban sobre las consecuencias de las acciones humanas y la importancia de vivir con honor. Los mitos de héroes que descendían al inframundo para rescatar a sus seres queridos o para obtener sabiduría sagrada se convirtieron en modelos de valentía y devoción. La presencia de estos relatos en diferentes culturas muestra cómo el concepto de un viaje al más allá era universal, aunque cada civilización lo interpretaba a su manera, adaptando los mitos a su cosmovisión y entorno. El origen de estos mitos también puede vincularse a experiencias humanas universales, el temor a lo desconocido, la esperanza de un regreso y la búsqueda de respuestas sobre el destino final. La forma en que las civilizaciones antiguas conceptualizaban el inframundo refleja sus miedos, creencias y aspiraciones. Así, los relatos de descenso no solo eran historias de terror o aventura, sino también mapas simbólicos de su visión del más allá, que ayudaban a dar sentido a la existencia y a la muerte en un mundo lleno de misterios. En la mitología mesopotámica, Inanna, la diosa del amor y la guerra, emprendió un descenso audaz hacia Kur, el inframundo. Su viaje comenzó cuando decidió atravesar las puertas del reino de los muertos, enfrentándose a desafíos y guardianes que protegían los secretos del más allá. La historia refleja su valentía y la importancia de entender el ciclo de la vida y la muerte en la cultura sumeria, mostrando cómo la diosa se adentra en un mundo oscuro para recuperar su poder y conocimiento. Durante su descenso, Inanna enfrentó las puertas del inframundo, cada una custodiada por un guardián que le exigía dejar atrás aspectos de su poder y su identidad. La diosa atravesó estos umbrales con valentía, consciente de que su viaje
era una prueba de su autoridad y su destino. La narrativa refleja cómo en la cultura mesopotámica el descenso al inframundo simboliza también un proceso de transformación y autoconocimiento, donde la muerte y la renovación están intrínsecamente ligados. Al llegar al corazón del inframundo, Inanna se encontró con la reina de los muertos, Kur, una figura imponente y enigmática. La interacción entre ambas reveló la complejidad del inframundo mesopotámico, donde la diosa debía negociar su regreso y su poder. Este encuentro simboliza la relación entre la vida y la muerte, y cómo el descenso de Inanna no solo es un acto de valentía, sino también un acto de aceptación del ciclo natural de existencia, que era fundamental en su cosmovisión. Orfeo, el famoso poeta y músico de la mitología griega, descendió al inframundo con la esperanza de recuperar a su amada Eurídice. Con su lira en mano y una melodía que tocaba con toda su alma, logró atravesar las puertas del reino de los muertos, tocando los corazones de las criaturas y dioses que allí habitaban. Su amor por Eurídice era tan fuerte que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por volver a verla, incluso enfrentarse a la sombra de la muerte misma. La escena era de una belleza triste y poderosa, donde la música se convertía en un puente entre los mundos, en un acto de amor que desafía las leyes de la vida y la muerte. Mientras tocaba su melodía, las almas en el inframundo se detenían, cautivadas por la belleza de su música y la sinceridad de su amor. La diosa Perséfone y Hades, el dios del inframundo, observaban con atención, conmovidos por la pasión de Orfeo. La escena reflejaba un momento de esperanza y desesperación, donde la música se convertía en un acto de fe y resistencia ante la inevitable separación. Orfeo, con lágrimas en los ojos, supo que su canto podía abrir un pequeño espacio de luz en la oscuridad eterna, un acto de amor que trasciende incluso la frontera de la muerte. Finalmente, Orfeo consiguió que las fuerzas del inframundo le permitieran llevarse a Eurídice, pero con la condición de no mirarla hasta que ambos estuvieran en la superficie. La esperanza y el temor llenaron su corazón mientras ascendían, pero en un momento de duda, Orfeo miró hacia atrás, perdiendo para siempre a su amada. La tragedia de su amor eterno quedó grabada en la historia, simbolizando que el amor que trasciende la muerte requiere fe absoluta y confianza. La escena final mostraba a Orfeo solo en la superficie, con su música aún resonando en el aire, un símbolo de un amor que desafía las leyes del mundo. En la mitología japonesa, Izanami es una diosa primordial que junto a su esposo Izanagi creó las islas de Japón. Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro cuando dio a luz a las deidades de la tierra y el inframundo. Tras un parto fatídico, Izanami murió y descendió al reino de Yomi, el inframundo, un lugar sombrío y misterioso que ella misma ayudó a dar forma. Este acto marcó el nacimiento del inframundo en la cosmovisión japonesa, estableciendo un reino paralelo donde las almas de los muertos habitan en silencio y penumbra. La historia de Izanami y Yomi refleja el temor y respeto por la muerte en la cultura ancestral, y cómo esta dimensión se convirtió en un lugar de origen y destino final para las almas. La separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos quedó sellada en esa trágica historia, dando inicio a un ciclo eterno de vida y muerte en la mitología de Japón. La creación del inframundo por parte de Izanami no fue solo un acto de muerte, sino también un proceso de establecimiento de un reino, donde las almas encontraban su destino final. Yomi, en la mitología japonesa, es un lugar de sombras y silencio, un reflejo de los miedos ancestrales sobre lo desconocido. Cuando Izanami entró en Yomi, dejó atrás su vida terrenal y se convirtió en una figura que simboliza tanto el fin como el comienzo de un ciclo eterno. La historia de su descenso revela cómo las antiguas civilizaciones japonesas concebían la muerte como un paso inevitable, pero también como una parte fundamental del orden cósmico. Desde entonces, Yomi se convirtió en un símbolo de la separación entre los mundos, un lugar que los vivos temían y respetaban,
y que al mismo tiempo alimentaba las leyendas y rituales de la cultura ancestral. Así, la historia de Izanami y Yomi no solo explica el origen del inframundo en Japón, sino que también refleja las profundas creencias sobre la vida, la muerte y la existencia más allá de lo visible. La creación de Yomi fue un acto que definió la percepción japonesa del más allá, un reino que, aunque oscuro y silencioso, es esencial para entender la relación entre los vivos y los muertos en la antigua civilización. La leyenda sigue viva en rituales y en la memoria colectiva, recordándonos que en cada historia de descenso al inframundo hay un mensaje sobre la mortalidad y la continuidad del espíritu en un mundo paralelo lleno de misterio y respeto. En la mitología egipcia, la travesía del alma en el más allá es un viaje lleno de desafíos y juicios. Cuando una persona muere, su alma debe atravesar el Duat, un reino oscuro y misterioso, donde cada paso está lleno de peligros y pruebas. Este camino está lleno de criaturas y obstáculos que reflejan las acciones de la vida terrenal. La idea central es que solo si el corazón del difunto pasa la pesada balanza del juicio, será admitido en la eternidad, disfrutando de la paz y la felicidad en los campos de Yaru. El libro de los muertos es la guía esencial para esta travesía. Es un conjunto de hechizos, oraciones y conjuros que el difunto recita para protegerse y guiarse en su viaje. Cada hechizo ayuda a sortear los obstáculos y a enfrentarse a las entidades que habitan en el inframundo. La imagen del corazón siendo pesado en la balanza de Osiris simboliza la justicia divina, donde la pureza y las acciones de la vida determinan el destino final del alma. La fe en los rituales y en los dioses egipcios es clave para alcanzar la vida eterna. Este viaje no solo es una prueba, sino también una oportunidad para que el alma se purifique y se prepare para su destino final. La visión egipcia del más allá refleja una profunda creencia en la justicia y en la vida después de la muerte, donde cada acción en la tierra tiene un peso en la balanza eterna. La esperanza de reunirse con los antepasados y vivir en un estado de paz eterna impulsa a los egipcios a seguir sus rituales y a mantener viva su fe en los dioses que gobiernan el inframundo. En la mitología griega, la travesía de Odiseo al Hades representa uno de los viajes más emblemáticos de heroísmo y autodescubrimiento. Cuando Odiseo llega a las puertas del inframundo, se enfrenta a un reino oscuro y silencioso, donde las almas de los muertos deambulan sin descanso. Con valentía, invoca a los espíritus y se adentra en ese mundo de sombras, buscando respuestas y guía para su misión. La escena revela un paisaje sombrío, lleno de figuras espectrales y ruinas antiguas, en un ambiente que refleja la gravedad de su misión y el desafío que implica cruzar ese umbral. La determinación en su rostro muestra su espíritu indomable, dispuesto a afrontar lo desconocido en busca de sabiduría y redención. Mientras navega por las profundidades del Hades, Odiseo conversa con las almas de los héroes y personajes legendarios, como Aquiles y Agamenón. En este momento, el héroe aprende lecciones sobre el honor, el destino y la mortalidad. La escena muestra figuras espectrales en un paisaje etéreo, con un fondo de cavernas y ríos oscuros que reflejan la gravedad de su viaje. La expresión de introspección en su rostro revela su crecimiento personal y su comprensión del valor de la vida y la muerte. La atmósfera es tensa, pero llena de una belleza misteriosa que invita a la reflexión sobre los límites humanos y la eternidad. Al final de su viaje, Odiseo recibe un mensaje crucial del mundo de los muertos: la importancia de la prudencia y el respeto hacia los poderes del inframundo. Este momento de revelación marca un punto de inflexión en su Odisea, donde comprende que el heroísmo también implica sabiduría y humildad. La escena muestra a Odiseo en un diálogo solemne con un espíritu ancestral, en un entorno que combina la majestuosidad de las ruinas antiguas con la penumbra del inframundo. Su rostro refleja una mezcla de asombro y determinación, simbolizando su transformación interior. La atmósfera es solemne
y llena de un aura de misterio y respeto por lo desconocido. En la mitología nórdica, el descenso al inframundo te lleva a Hel, un reino gobernado por la diosa Hel, una figura que combina lo aterrador y lo misterioso. Hel no es solo un lugar de castigo, sino un reino donde las almas de los muertos, que no murieron en batalla, encuentran su destino. Para llegar allí, los héroes y viajeros deben atravesar un umbral oscuro y frío, un mundo que refleja la dualidad de la vida y la muerte en la cultura vikinga. La entrada a Hel está marcada por un paisaje sombrío, lleno de montañas y valles envueltos en niebla perpetua, donde la luz apenas penetra y el silencio reina. Este descenso simboliza un paso inevitable en la existencia, un viaje que revela la naturaleza efímera de la vida y la importancia de aceptar el destino final con valor y respeto. Dentro de Hel, las almas de los muertos descansan en un entorno que combina lo macabro con lo sereno. La diosa Hel, con su presencia imponente y serena, simboliza la aceptación del ciclo de la vida y la muerte. El paisaje está salpicado de árboles desnudos y rocas cubiertas de musgo, reflejando la quietud y la eternidad del reino. Los viajeros que se atreven a descender allí deben enfrentarse a sus propios miedos y aceptar su destino final, entendiendo que Hel no es solo un lugar de castigo, sino también de descanso y reflexión. La atmósfera es fría y silenciosa, pero también llena de una belleza melancólica que invita a la introspección, recordándonos que la muerte es parte natural del ciclo vital en la mitología nórdica. El descenso a Hel revela un mundo donde la muerte no es el final, sino una etapa en el ciclo eterno. La presencia de Hel y su reino refleja la visión nórdica de la vida y la muerte como procesos naturales y complementarios. Los héroes y almas que atraviesan ese umbral aprenden que la aceptación y el respeto por el destino son fundamentales. La narrativa de Hel nos invita a reflexionar sobre cómo diferentes culturas entienden el más allá, mostrando que en todas ellas el viaje al inframundo es un paso hacia el autoconocimiento y la comprensión del ciclo de la existencia, en un escenario que combina lo místico y lo ancestral con un toque de fantasía épica. Tras su descenso al inframundo, Inanna experimenta un proceso de renacimiento que simboliza la renovación y la esperanza. Su cuerpo, que parecía condenado a la oscuridad, comienza a florecer con una luz interna que desafía la muerte. Este momento crucial revela que, incluso en las sombras más profundas, la vida puede volver a surgir con fuerza. La diosa, ahora revitalizada, emerge con una presencia poderosa y llena de significado, recordándonos que la resurrección es un acto de fe y transformación en la mitología mesopotámica. Este renacimiento de Inanna no solo representa su propia resurrección, sino que también simboliza la esperanza para toda la humanidad. La diosa, que había descendido a los reinos de los muertos, ahora vuelve con una energía renovada que inspira a sus seguidores a superar la muerte y la desesperanza. La historia de Inanna nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de un nuevo comienzo siempre existe, y que la vida puede florecer nuevamente gracias a la fuerza del espíritu y la fe en la transformación. El mito de Inanna nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección, recordándonos que la transformación es una parte esencial del ciclo de la vida. Su historia, llena de simbolismo y poder, ha inspirado a generaciones a creer en la posibilidad de renacer incluso después de las pruebas más duras. La diosa, ahora resucitada, se convierte en un símbolo eterno de esperanza y renovación en las antiguas civilizaciones, demostrando que la vida siempre encuentra un camino para volver a florecer. Imagina a Dante, un poeta medieval con túnica sencilla y expresión de asombro, avanzando por un paisaje oscuro y desolado que representa el infierno. A su lado, guías espirituales como Virgilio le muestran el camino entre las almas condenadas, en un escenario de rocas ardientes y sombras inquietantes.
La atmósfera es tensa y misteriosa, reflejando la gravedad del descenso, en un entorno que evoca la visión clásica del inframundo, con un toque de fantasía antigua. Luego, Dante atraviesa el purgatorio, un monte majestuoso con escaleras y terrazas que simbolizan la purificación. Aquí las almas se preparan para su ascenso, con expresiones de esperanza y arrepentimiento. Dante observa cómo las almas limpian sus pecados en un ambiente de luz suave y nubes etéreas, rodeadas de figuras que representan la penitencia y la redención, en un escenario que combina lo místico y lo espiritual con un aire de transición y transformación. Finalmente, Dante llega al paraíso, un reino celestial lleno de luz y belleza indescriptible. Ángeles y almas elevadas lo rodean en un escenario de jardines radiantes y cúpulas doradas. La presencia de Dios se insinúa en la distancia, con una atmósfera de paz y revelación. Dante, con expresión de asombro y reverencia, contempla la gloria celestial, en un entorno que combina la majestuosidad y la espiritualidad, reflejando la culminación de su viaje y la unión con lo divino. En muchas culturas antiguas, el descenso al inframundo simboliza más que un simple viaje hacia la muerte. Representa un proceso de transformación y renacimiento. Al adentrarte en las profundidades, se refleja la idea de dejar atrás la existencia terrenal para emerger renovado, como si la muerte fuera un paso necesario para alcanzar una nueva vida o estado espiritual. Este ciclo de muerte y renacimiento es fundamental en su cosmovisión, donde el descenso no es un final, sino un comienzo de una etapa superior. La oscuridad del inframundo simboliza la purificación, un espacio donde el alma se enfrenta a sus miedos y se prepara para su resurgir, reafirmando que la muerte es solo una transición hacia algo más grande y eterno. Este simbolismo se refleja en historias como la de Inanna, quien desciende a la tierra de los muertos para luego regresar, simbolizando la muerte como un paso necesario para el renacimiento espiritual. En estas culturas, el descenso es visto como un acto de valentía, donde el alma enfrenta sus sombras para alcanzar una mayor iluminación. La idea de que después de la muerte hay un proceso de purificación y renovación está presente en rituales y mitos, reforzando la creencia de que la vida continúa en otra forma, más pura y elevada. Así, el descenso se convierte en un acto sagrado, un viaje hacia la transformación interior que trasciende la existencia física. En muchas civilizaciones, el descenso también está ligado a la idea de que la muerte no es el final definitivo, sino una etapa en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. La oscuridad del inframundo representa la fase de introspección y purificación, donde el alma se limpia de las impurezas terrenales. Este proceso es visto como una oportunidad para renacer en un plano superior, más cercano a lo divino. La narrativa del descenso, por tanto, es un recordatorio de que la muerte es solo una transición, una puerta hacia una existencia renovada y eterna, en la que el alma se fortalece y se prepara para su próximo ciclo de vida. Los rituales funerarios en muchas culturas antiguas están profundamente ligados a los mitos de descenso al inframundo. Estos rituales no solo servían para despedir al difunto, sino que también buscaban facilitar su viaje hacia el mundo de los muertos, asegurando su tránsito seguro y su posible renacimiento. La preparación del cuerpo, las ofrendas y las ceremonias específicas reflejaban la creencia en un viaje espiritual que imitaba los relatos mitológicos de héroes y dioses que descendían a las profundidades. Cada acto ritual tenía un simbolismo que conectaba al difunto con las fuerzas del inframundo, buscando su protección y guía en esa travesía hacia lo desconocido. En muchas culturas, los rituales incluían el uso de objetos sagrados y símbolos que representaban el descenso y la transformación. Por ejemplo, en Egipto, el libro de los muertos contenía hechizos y conjuros para guiar al alma en su viaje, mientras que en Mesopotamia, las ofrendas y las oraciones
buscaban asegurar la protección de los dioses del inframundo. Estos rituales estaban diseñados para que el espíritu del difunto pudiera atravesar las puertas del inframundo y enfrentarse a sus desafíos, en línea con los mitos que narran héroes y dioses descendiendo y enfrentando pruebas en su camino hacia la renovación. Además, los rituales funerarios muchas veces involucraban el viaje del alma en un recorrido simbólico, con caminos y puertas que reflejaban las historias mitológicas. En la cultura inca, por ejemplo, los rituales de momificación y ofrendas buscaban preparar al difunto para su descenso al inframundo, donde enfrentaba pruebas similares a las de los héroes mitológicos. Estas ceremonias reforzaban la idea de que la muerte no era un final, sino un paso hacia una existencia transformada, en línea con los relatos de descenso y renacimiento en las leyendas antiguas. En muchas culturas antiguas, los chamanes desempeñan un papel fundamental como guías espirituales en los viajes al inframundo. Son los intermediarios entre el mundo terrenal y el reino de los muertos, capaces de atravesar las fronteras de la realidad mediante rituales y estados alterados de conciencia. Su misión no solo es acompañar a las almas en su travesía, sino también protegerse a sí mismos de las energías oscuras que habitan en ese mundo desconocido. La conexión que establecen con los espíritus les permite obtener conocimientos y poderes que utilizan para ayudar a los difuntos y a los vivos, asegurando un tránsito seguro y armonioso entre ambos planos. Estos chamanes utilizan objetos sagrados como talismanes, tambores y plantas medicinales para inducir estados de trance. A través de estos rituales, entran en contacto con los guardianes del inframundo y las almas perdidas, guiándolas con sabiduría y autoridad. La figura del chamán se convierte en un puente vivo entre los mundos, y su conocimiento ancestral les permite navegar por las profundidades del inframundo con confianza. La confianza en su poder y su conexión espiritual los convierte en figuras de respeto y reverencia en sus comunidades, siendo considerados los verdaderos guardianes del equilibrio entre la vida y la muerte. El papel del chamán en estos viajes también implica interpretar las visiones y mensajes recibidos en el inframundo. A través de sueños, símbolos y rituales, traduce las experiencias de las almas y los espíritus, transmitiendo sus conocimientos a los vivos. Gracias a su sensibilidad y dominio espiritual, los chamanes ayudan a resolver conflictos, curar enfermedades y mantener el equilibrio cósmico. En muchas culturas, su autoridad se basa en la creencia de que poseen un don especial para comunicarse con los muertos y los seres espirituales, lo que los convierte en piezas clave en la cosmovisión de su civilización. Las visiones del inframundo en el arte y la literatura han sido una fuente inagotable de inspiración, reflejando las profundas inquietudes humanas sobre la muerte y lo desconocido. Desde antiguas pinturas hasta relatos épicos, estas representaciones visuales y narrativas nos ofrecen una ventana a cómo las culturas antiguas imaginaron ese reino oscuro y misterioso. Los artistas plasmaron escenas de almas perdidas, dioses y criaturas sobrenaturales que habitan en la sombra, creando un imaginario que trasciende el tiempo y las civilizaciones. La literatura, por su parte, teje relatos que describen viajes, desafíos y encuentros con seres del inframundo, enriqueciendo la visión colectiva sobre la vida después de la muerte. A lo largo de los siglos, los artistas han utilizado símbolos y metáforas visuales para representar las diferentes etapas del inframundo. En muchas obras se muestran caminos tortuosos, puertas entre mundos y seres guardianes que protegen los secretos del más allá. La narrativa pictórica a menudo incluye escenas de juicios, donde las almas son evaluadas por dioses o seres sobrenaturales, reflejando las creencias sobre justicia y destino en la otra vida. Estas imágenes no solo son ilustraciones, sino que también transmiten enseñanzas y valores culturales profundos, que se mantienen vivos en la memoria colectiva. Las narrativas literarias, desde los poemas épicos hasta las leyendas, enriquecen estas visiones con relatos de héroes que atraviesan el inframundo en busca de conocimiento o redención. La descripción de estos viajes en la literatura suele ser vívida,
con detalles que evocan sensaciones de temor, asombro y esperanza. La interacción con criaturas míticas, como serpientes, dragones o dioses enojados, refleja las complejidades del mundo espiritual y las pruebas que enfrentan los viajeros. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, formando un rico tapiz de mitos que aún inspiran a artistas y escritores modernos. La influencia de los mitos de descenso al inframundo se extiende profundamente en la cultura moderna, especialmente en el cine y la literatura. Muchas películas han tomado inspiración de estas historias para crear narrativas donde los protagonistas enfrentan mundos oscuros y peligrosos en su búsqueda de conocimiento, redención o poder. Desde clásicos que representan viajes al más allá hasta producciones contemporáneas que exploran la dualidad entre vida y muerte, estos relatos mantienen viva la fascinación por lo desconocido y lo sobrenatural. En la literatura moderna, autores como Neil Gaiman o Clive Barker han reinterpretado estos mitos, creando mundos donde las reglas del inframundo se mezclan con lo fantástico y lo psicológico. Sus obras exploran temas de muerte, transformación y la lucha interna del alma, reflejando la influencia de las antiguas historias de descenso. Estos relatos no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión sobre la naturaleza de la existencia y lo desconocido más allá de la vida. Por último, en los videojuegos, esta temática ha sido fundamental para crear mundos inmersivos y desafiantes. Juegos como Hades o Dark Souls llevan a los jugadores a explorar reinos infernales, llenos de criaturas míticas y desafíos que evocan las historias de descenso de las antiguas civilizaciones. La narrativa interactiva permite que cada jugador viva su propia odisea en la Tierra de los Muertos, reforzando la conexión entre los mitos ancestrales y la cultura popular moderna. En los viajes al inframundo, uno de los símbolos más poderosos es la sombra, que representa esa parte oculta de ti mismo, tus miedos, deseos y aspectos reprimidos. Cuando te adentras en estas historias, la sombra se convierte en un arquetipo que desafía tu identidad, forzándote a confrontar lo que has evitado. La transformación ocurre precisamente en ese enfrentamiento, donde la oscuridad se convierte en una oportunidad para renacer, dejando atrás viejas facetas y emergiendo con una nueva comprensión de ti mismo. Este proceso de confrontar la sombra en el inframundo simboliza una profunda transformación interior. La oscuridad no solo representa miedo, sino también el potencial de crecimiento y cambio. En muchas mitologías, el héroe que atraviesa el inframundo emerge con una visión renovada, habiendo integrado esas partes ocultas de su ser. La sombra, en este sentido, es un espejo de nuestro propio proceso de autoconocimiento y de la aceptación de nuestras imperfecciones, que finalmente nos permite evolucionar. El arquetipo de la sombra y la transformación en estos viajes también refleja una lucha universal, la batalla interna entre nuestro yo consciente y lo desconocido. La travesía en el inframundo no solo es física, sino también espiritual. Al aceptar y integrar esa sombra, el viajero se transforma, adquiriendo sabiduría y fuerza. Así estos mitos nos enseñan que el verdadero cambio comienza en nuestro interior, en ese enfrentamiento con las partes más oscuras de nuestro ser. En estos mitos, los héroes enfrentan pruebas que parecen insuperables, diseñadas para desafiar su carácter y voluntad. Cada prueba en el inframundo revela aspectos ocultos de su alma, poniendo a prueba su valor, inteligencia y resistencia. Es en estas dificultades donde el héroe descubre su verdadera fuerza y se confronta con sus miedos más profundos, transformándose en alguien más sabio y completo. Estas revelaciones no solo sirven para superar obstáculos, sino que también simbolizan un proceso de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Las pruebas en los mitos de descenso no solo son obstáculos físicos, sino también desafíos internos. El héroe debe enfrentarse a sus propios deseos, arrepentimientos y sombras, que se manifiestan en formas simbólicas y a menudo aterradoras. Solo al atravesar estas revelaciones internas, logra comprender la verdadera naturaleza del inframundo y su propia existencia.
Este proceso de confrontación y aceptación es fundamental para su transformación, marcando un paso crucial en su viaje hacia la iluminación y la integración de su sombra. Cada prueba en estos mitos funciona como un espejo que refleja las partes más ocultas del héroe, permitiéndole entender aspectos que antes estaban reprimidos. La revelación que obtiene en el inframundo le proporciona una visión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es en estos momentos de revelación donde el héroe recibe conocimientos sagrados o dones que le serán útiles en su regreso, simbolizando la integración de su sombra y la preparación para un nuevo ciclo de vida, más consciente y equilibrado. Al adentrarte en el inframundo, te encuentras con guardianes imponentes que protegen las puertas de los reinos oscuros. Estas criaturas, con ojos que reflejan la eternidad y cuerpos que parecen hechos de piedra y sombra, desafían a quien intenta avanzar. Su presencia imponente y su mirada penetrante te advierten que solo los dignos pueden pasar, y que cada encuentro revela una prueba de carácter y valor. A medida que avanzas, te cruzas con monstruos que parecen sacados de pesadillas antiguas. Seres con cuerpos deformes, colmillos afilados y garras que rasgan la oscuridad, acechan en las sombras. Estos monstruos no solo representan peligros físicos, sino también los miedos internos que debes confrontar en tu viaje, poniendo a prueba tu temple y determinación en cada encuentro. Pero no todo es adversidad. También hay seres que actúan como guías en el inframundo. Espíritus sabios con formas etéreas y ojos llenos de conocimiento, que ofrecen pistas y orientación a quienes buscan la verdad. Estos seres, envueltos en una luz suave y misteriosa, ayudan a los viajeros a navegar por los laberintos del más allá, revelando secretos ocultos y facilitando su camino hacia la revelación final. En muchas mitologías antiguas, el ciclo de muerte y renacimiento representa una danza eterna que refleja la renovación de la vida misma. Los dioses y seres del inframundo a menudo simbolizan esta transición, donde la muerte no es un final absoluto, sino un paso hacia un nuevo comienzo. Este concepto se manifiesta en historias donde las almas atraviesan fases de oscuridad para volver a la luz, reafirmando la creencia en la continuidad del alma y la eternidad del ciclo vital. La idea de resurgir después de la muerte conecta profundamente con la visión de un universo en constante cambio y renovación. En la mitología de Inanna, por ejemplo, la diosa desciende al inframundo y experimenta la muerte, solo para ser resucitada por los poderes divinos. Este relato refleja la idea de que la muerte es una fase necesaria para la transformación y el crecimiento espiritual. La historia de Inanna nos enseña que, aunque enfrentemos la oscuridad y la pérdida, siempre hay una oportunidad de renacer y volver a la vida con mayor sabiduría. Este ciclo eterno de caída y resurgimiento es un símbolo de esperanza y renovación en muchas culturas antiguas. En la tradición de los antiguos griegos, el ciclo de muerte y renacimiento también aparece en la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo desciende al inframundo para rescatar a su amada, enfrentándose a las fuerzas oscuras que representan la muerte. Aunque no logra salvarla completamente, su viaje simboliza la esperanza de que el amor y la vida puedan trascender la muerte. Estas historias reflejan una visión en la que la muerte no es un final definitivo, sino una etapa en un proceso de transformación que puede conducir a un nuevo comienzo, a veces en otra forma o en otro plano de existencia. Izanami, en la mitología japonesa, también encarna este ciclo, donde su muerte y posterior transformación en una diosa del inframundo reflejan la dualidad de la existencia. La historia muestra cómo la muerte no es solo un fin, sino también un comienzo para un reino de sombras y misterios. La idea de que las almas pueden regresar o transformarse en nuevas formas es un tema recurrente en muchas culturas antiguas, que ven en la muerte un paso hacia una existencia diferente, más allá de la vida terrenal. Este concepto fortalece la creencia en la continuidad del espíritu y en la esperanza de un renacimiento espiritual.
Al adentrarte en el inframundo, no solo atraviesas un espacio físico, sino que también entras en un proceso interno de transformación. Este descenso simboliza la confrontación con tus miedos, dudas y heridas profundas. En la psicología, este viaje representa el proceso de integración de aspectos ocultos de tu ser, permitiéndote entender y aceptar todas tus facetas. La espiritualidad ve en este descenso una oportunidad para renacer, dejando atrás viejas creencias y patrones que ya no sirven. Es un acto de valentía que te prepara para una renovación auténtica, donde cada paso hacia abajo es también un paso hacia tu propio despertar y crecimiento personal. Este viaje hacia las profundidades del inframundo invita a reflexionar sobre la importancia de explorar tu mundo interior. La oscuridad no es solo un lugar de miedo, sino un espacio de potencial transformación. En ese descenso, confrontas tus sombras y descubres recursos internos que desconocías, fortaleciendo tu espíritu. La narrativa mitológica nos enseña que atravesar el inframundo es un acto de coraje que, en la psicología y la espiritualidad, se traduce en un proceso de autoconocimiento y liberación. Al emerger, no solo has superado obstáculos externos, sino que también has logrado una mayor integración de tu yo más profundo, listo para una vida renovada y plena. En este camino de descenso, cada paso se convierte en una metáfora de tu propia transformación interior. La experiencia de enfrentarte a la oscuridad y salir fortalecido refleja la capacidad humana de resiliencia y cambio. La espiritualidad ve en esto un símbolo de la muerte simbólica de viejos patrones y la gestación de una nueva identidad. La psicología, por su parte, te anima a explorar esas partes ocultas, a aceptar tus heridas y a integrar esas experiencias en tu proceso de crecimiento. Así, el descenso al inframundo deja de ser solo un viaje mitológico para convertirse en un espejo de tu propia travesía hacia la autorrealización y la paz interior. En las culturas indígenas americanas, el inframundo no es solo un lugar de oscuridad, sino un espacio sagrado donde los muertos encuentran su destino final. Los mitos narran que este reino está gobernado por deidades que regulan el paso de las almas y que su entrada requiere de rituales específicos para asegurar un tránsito seguro. Estos rituales, realizados por chamanes y sacerdotes, incluyen ofrendas, cantos y ceremonias que conectan a los vivos con los muertos, reafirmando la continuidad de la vida y la muerte en su cosmovisión. La creencia en la existencia de un inframundo vital para mantener el equilibrio del cosmos impulsa a las comunidades a honrar a sus ancestros y a realizar ceremonias que aseguren su viaje y protección en ese reino misterioso. Los mitos también describen que en el inframundo indígena habitan seres que representan tanto la dualidad de la vida como la muerte. Estas entidades, muchas veces con formas híbridas y simbólicas, actúan como guías o guardianes del reino de los muertos. Los rituales buscan invocar su presencia para obtener protección o guía en el viaje del alma. La conexión con estos seres se mantiene a través de símbolos, amuletos y relatos orales transmitidos de generación en generación, reforzando la creencia en la existencia de un inframundo vivo, lleno de espíritus que interactúan con los vivos en un ciclo eterno de respeto y reconocimiento. Los rituales en estas culturas también incluyen viajes espirituales donde los participantes entran en trance para comunicarse con los muertos y los seres del inframundo. Estos viajes, guiados por chamanes, se realizan mediante cantos, tambores y plantas sagradas que inducen estados alterados de conciencia. Durante estas ceremonias, las almas de los difuntos son guiadas a través de caminos simbólicos, enfrentando pruebas y revelaciones que fortalecen su vínculo con el mundo espiritual. La experiencia no solo es un acto de comunicación, sino también un proceso de sanación y renovación para la comunidad, reafirmando la relación sagrada entre los vivos y los muertos en la cosmovisión indígena. En muchas culturas antiguas, los sueños eran considerados una puerta hacia el inframundo, un espacio donde la mente podía explorar realidades ocultas y recibir mensajes de los muertos o de seres sobrenaturales.
Tú, en tus sueños, podías atravesar umbrales invisibles y adentrarte en reinos desconocidos, donde las leyes del mundo físico no aplicaban. Estos viajes internos no solo servían para buscar respuestas, sino también para entender tu destino y tu conexión con el más allá. La visión onírica se convertía en un ritual sagrado, una forma de comunicación con los espíritus y los dioses que gobernaban ese reino oscuro. La experiencia de estos sueños era intensa y reveladora, a menudo acompañada de símbolos y escenas que parecían tener un significado profundo, solo accesible a través de la interpretación y la meditación. En estos viajes internos, las fronteras entre la realidad y la fantasía se difuminaban, permitiendo que la conciencia se expandiera más allá de los límites físicos, explorando las profundidades del alma y del inframundo mismo. Los chamanes y los sacerdotes en las culturas antiguas solían guiar a los individuos en estos viajes visionarios, usando rituales, cantos y plantas sagradas para facilitar el acceso a estos estados alterados de conciencia. Tú, en esos momentos, te convertías en un viajero espiritual, atravesando portales invisibles que conectaban tu alma con las dimensiones del inframundo. Las visiones que experimentabas eran llenas de símbolos y personajes que parecían tener un significado oculto, revelando secretos del más allá y ofreciendo guía para los vivos. Estos sueños no eran meras fantasías, sino experiencias sagradas que ayudaban a comprender el ciclo de la vida y la muerte, y a aceptar la existencia del inframundo como un espacio de transformación y renovación. La conexión entre sueños y viajes internos fortalecía la relación entre los vivos y los muertos, creando un puente sagrado que trascendía el tiempo y el espacio, y que permitía a las almas seguir comunicándose en el reino de los sueños. A través de estos sueños, las culturas antiguas también buscaban entender las visiones de los muertos y las entidades que habitan el inframundo. Tú podías experimentar encuentros con ancestros, dioses o criaturas míticas en un estado de sueño profundo, donde la realidad se distorsionaba y todo parecía posible. Estas visiones eran consideradas mensajes divinos que ofrecían orientación, advertencias o revelaciones sobre el destino de la comunidad o del individuo. La interpretación de estos sueños requería sabiduría y sensibilidad, ya que cada símbolo y escena tenía un significado específico en el contexto de la mitología y las creencias de cada civilización. La exploración del inframundo a través de los sueños se convirtió en un acto sagrado, una forma de mantener viva la conexión con el mundo espiritual y de comprender los misterios que yacen en las profundidades de la existencia. A lo largo del tiempo, las leyendas urbanas y los mitos modernos han alimentado la fascinación por el inframundo, creando historias que parecen surgir de la nada, pero que encienden la imaginación. Muchas de estas historias hablan de portales secretos en lugares abandonados o en bosques oscuros, donde supuestamente puedes cruzar al otro lado si sigues ciertos rituales o simplemente por accidente. Estas leyendas se transmiten de boca en boca, mezclando hechos reales con elementos fantásticos, y muchas veces se convierten en desafíos para los valientes que buscan probar su valor. La idea de un inframundo oculto en nuestro mundo cotidiano se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular, desde películas hasta videojuegos, alimentando el misterio y la intriga en la mente de quienes escuchan estas historias. El inframundo ha dejado una huella profunda en la cultura popular moderna, especialmente en series, cómics y películas que exploran sus misterios y terrores. Desde historias de héroes que enfrentan la oscuridad hasta relatos de seres sobrenaturales que habitan en las profundidades, estas obras reflejan nuestra fascinación por lo desconocido. En muchas series, el inframundo se presenta como un reino paralelo lleno de peligros y enigmas, donde los protagonistas deben enfrentarse a sus miedos más profundos para salvarse o descubrir verdades ocultas. La narrativa visual en estas producciones suele ser oscura, con escenarios que evocan un mundo de sombras y fuego, reforzando esa sensación de peligro constante y misterio ancestral. Los cómics, por su parte, utilizan ilustraciones impactantes y personajes complejos que representan dioses, demonios o almas perdidas, creando universos ricos en simbolismo y mitología.
Películas como las adaptaciones de mitos antiguos o historias originales ambientadas en el inframundo muestran escenarios espectaculares y efectos visuales que transportan al espectador a estos reinos oscuros, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. La influencia de las leyendas clásicas, como la de Orfeo o Inanna, se puede ver en estos relatos modernos, que reinterpretan y actualizan esas historias en un lenguaje visual y narrativo que captura la imaginación del público. Así, el inframundo en la cultura popular se ha convertido en un símbolo de los misterios eternos y los desafíos que enfrentan los héroes en su búsqueda de conocimiento y redención. Series como Hades o American Gods han llevado el inframundo a la pantalla con un estilo visual que combina lo místico y lo moderno, mostrando dioses y criaturas que desafían las leyes del mundo mortal. En estos relatos, el inframundo no solo es un lugar de castigo, sino también un escenario de poder y transformación, donde los personajes enfrentan sus propios demonios internos y externos. Los cómics, como los de Neil Gaiman o aquellos inspirados en mitos antiguos, utilizan ilustraciones vibrantes y escenas dramáticas para representar estos reinos oscuros, llenos de criaturas míticas y paisajes surrealistas. La cinematografía en películas como Clash of the Titans o Percy Jackson también ha contribuido a popularizar la imagen del inframundo como un lugar de belleza aterradora, con paisajes que combinan lo sublime y lo aterrador, reforzando su carácter de escenario de lo desconocido. La influencia de estas obras en la cultura popular ha hecho que el inframundo sea un símbolo recurrente de los misterios de la muerte y la vida después de ella, siempre envuelto en un aura de misterio y poder ancestral. En la alquimia, el descenso simboliza un proceso profundo de transformación interior. Cuando un alquimista se adentra en las profundidades de su propia alma, enfrenta las sombras y los aspectos ocultos de su ser. Este viaje hacia el inframundo interno representa la destrucción de viejas formas y la preparación para la renovación. La caída en las profundidades no es solo una metáfora, sino un paso esencial para alcanzar la piedra filosofal, esa perfección espiritual que busca la unión entre lo material y lo espiritual. El descenso en la tradición esotérica también está ligado a la idea de morir para renacer. En muchas tradiciones, se cree que para alcanzar un conocimiento superior, uno debe atravesar un proceso de muerte simbólica, dejando atrás las viejas creencias y ego. Este proceso de descenso es visto como una prueba de valor y una oportunidad para purgar las impurezas del alma. Solo enfrentando las sombras y los miedos más profundos, el iniciado puede emerger transformado y más sabio, listo para la iluminación. En muchas tradiciones esotéricas, el descenso también simboliza la búsqueda del conocimiento oculto y la conexión con fuerzas superiores. Al adentrarse en las profundidades, el iniciado busca entender los secretos del universo y su propia existencia. Este viaje no solo implica una exploración externa, sino también una introspección profunda, donde cada paso hacia abajo revela nuevas verdades y desafíos internos. La caída, por tanto, es un acto de fe y de compromiso con la transformación espiritual. En la narrativa heroica, la muerte no es solo un final, sino una lección profunda sobre la transformación y el renacimiento. Cuando un héroe enfrenta su propia mortalidad, descubre que la muerte simboliza la oportunidad de dejar atrás el ego y las limitaciones humanas. Este acto de confrontar lo inevitable revela que, en el descenso al inframundo, la muerte se convierte en un maestro que enseña la humildad y la aceptación de la finitud, permitiendo al héroe emerger con una sabiduría renovada. A lo largo de estos relatos, la muerte también simboliza un paso necesario para alcanzar la verdadera sabiduría. La pérdida y el sacrificio enseñan que el crecimiento personal requiere atravesar las sombras y aceptar la finitud de la existencia. En ese proceso, el héroe aprende que la muerte no es un enemigo, sino un aliado que revela el valor de cada instante y la importancia de vivir con propósito y honor, dejando una huella eterna en su legado. Por eso, en estas historias, la muerte también funciona como un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y miedos.
Al enfrentarnos a ella en la narrativa heroica, aprendemos que la aceptación de nuestra mortalidad nos impulsa a vivir con mayor intensidad y autenticidad. La muerte, en última instancia, nos enseña que el verdadero valor está en cómo enfrentamos nuestro destino, dejando una enseñanza eterna para quienes siguen el camino del héroe. En la filosofía antigua, el inframundo no era solo un lugar de castigo, sino un símbolo profundo de la transformación del alma. Los pensadores de civilizaciones como la griega y la egipcia lo veían como un espacio donde la esencia del ser se purifica y se prepara para su renacimiento. Esta visión refleja una comprensión del ciclo de vida, muerte y renovación que va más allá de lo físico, adentrándose en la naturaleza del alma y su destino eterno. Para los antiguos pensadores, el inframundo era también un espacio de reflexión filosófica, donde se cuestionaba la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. La idea de un mundo subterráneo como espejo del mundo superior permitía explorar conceptos de justicia, destino y la inmortalidad del alma. Estas ideas influían en su visión del universo y en cómo entendían la relación entre la vida terrenal y la vida después de la muerte. Además, en muchas culturas antiguas, el inframundo era considerado un lugar donde las almas enfrentaban sus propios miedos y errores. La filosofía de estas civilizaciones promovía la idea de que entender y aceptar la muerte era esencial para alcanzar la sabiduría y la iluminación. Así, el inframundo se convertía en un símbolo de autoconocimiento y de la búsqueda de la verdad interior, un paso necesario en el camino del héroe y del sabio. Los mitos de descenso al inframundo han dejado una huella profunda en la psicoterapia moderna, sirviendo como metáforas poderosas para explorar las profundidades del subconsciente. Cuando enfrentamos nuestros miedos, traumas o aspectos ocultos de nuestra psique, estamos realizando un viaje similar al descenso mitológico. Este proceso de introspección ayuda a entender nuestras raíces, conflictos internos y potenciales de transformación. La narrativa del descenso se convierte en una herramienta para confrontar lo desconocido dentro de nosotros, facilitando una mayor autocomprensión y crecimiento personal. En la psicoterapia, especialmente en enfoques como la terapia de regresión o el trabajo con sueños, el viaje al inframundo simboliza el proceso de confrontar aspectos reprimidos o no reconocidos de la identidad. Este descenso no solo revela heridas pasadas, sino que también abre la puerta a la sanación y la integración de esas partes fragmentadas. La historia de Inanna o Orfeo se convierte en un espejo de esa travesía interior, donde el enfrentamiento con la sombra es esencial para alcanzar un estado de mayor equilibrio y autoconocimiento profundo. Este simbolismo también se refleja en técnicas de meditación y visualización, donde uno imagina un descenso al inframundo para explorar sus propios miedos y deseos ocultos. La narrativa mitológica se convierte en una guía para entender que, al igual que los héroes antiguos, tú también puedes atravesar esas profundidades internas y emerger transformado. La historia de Inanna, por ejemplo, enseña que el descenso es un acto de valentía y autodescubrimiento que permite integrar aspectos olvidados y potenciar tu crecimiento espiritual y emocional. En las tradiciones espirituales modernas, muchas personas buscan experimentar el inframundo a través de prácticas de meditación profunda. Al cerrar los ojos y concentrarse en su interior, algunos reportan viajes internos donde enfrentan sus miedos, recuerdos y aspectos ocultos de su subconsciente, similar a los mitos antiguos de descenso. Estas experiencias pueden ser interpretadas como una travesía hacia el inframundo personal, una oportunidad para confrontar lo desconocido y encontrar sanación en su interior. Por otro lado, las experiencias cercanas a la muerte también han sido vistas como un paso hacia el inframundo. Muchas personas que han pasado por estas experiencias relatan haber atravesado un túnel oscuro, encontrándose con seres o visiones que representan aspectos de su vida y muerte. Estas vivencias, aunque subjetivas, reflejan una especie de descenso espiritual, donde el alma atraviesa un proceso de transición que recuerda a los mitos antiguos, pero en un contexto moderno y personal.
Estas experiencias modernas, tanto en meditación como en estados cercanos a la muerte, muestran cómo el concepto del inframundo sigue vivo en nuestra búsqueda espiritual. Nos invitan a explorar las profundidades de nuestro ser, enfrentando miedos y descubriendo verdades ocultas, en un viaje que, aunque personal, conecta con las antiguas historias de descenso y renacimiento que han perdurado a lo largo de los siglos. En la tradición budista, el descenso al inframundo simboliza la confrontación con las propias sombras y el reconocimiento de la impermanencia. Es un viaje interior donde el practicante enfrenta sus miedos más profundos, buscando la iluminación a través de la aceptación de la naturaleza transitoria de la existencia. Este proceso no es solo un rito, sino una metáfora del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que permea toda vida. El taoísmo, por su parte, ve el descenso como un acto de alineación con el flujo natural del Tao, donde el alma se sumerge en las profundidades para entender la unidad de todas las cosas. Este viaje simboliza la humildad y la aceptación del ciclo eterno, en el que la vida y la muerte son solo fases de un mismo proceso. La idea es que, al descender, uno se reconecta con la fuente primordial y logra una armonía superior. Ambas tradiciones, aunque distintas en sus enfoques, coinciden en que el descenso al inframundo es un acto de transformación y autoconocimiento. Es un símbolo poderoso que invita a mirar hacia adentro, aceptar la finitud y entender que en la profundidad de la Tierra reside la clave para comprender la verdadera naturaleza del ser y del universo, en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. A lo largo de la historia, muchas culturas han visto el inframundo no solo como un lugar de oscuridad y juicio, sino también como un espacio donde la esperanza de la resurrección y la renovación florece. Este concepto universal refleja una creencia profunda en que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de un renacer. La idea de que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva existencia, ha sido un tema recurrente que une a civilizaciones antiguas en su búsqueda de significado y esperanza en lo desconocido. En muchas tradiciones, el inframundo es visto como un ciclo inevitable, donde las almas enfrentan sus juicios y, si superan las pruebas, encuentran la oportunidad de renacer. Este proceso simboliza la esperanza de que la muerte no es definitiva, sino una etapa en un camino más amplio hacia la eternidad. La creencia en la resurrección otorga a los vivos una razón para seguir adelante, confiando en que, tras la oscuridad, llegará la luz y la vida renovada, un mensaje que ha perdurado en el tiempo y en las leyendas de civilizaciones antiguas. Este tema universal de esperanza en la resurrección también se refleja en mitos como el de Osiris en Egipto, donde la muerte es solo un paso hacia la vida eterna, o en las historias de Inanna, que desciende al inframundo solo para regresar, simbolizando la renovación y la continuidad de la vida. Estas narrativas nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe en un ciclo de renacimiento permanecen vivas, recordándonos que la muerte no es el fin, sino una parte esencial del eterno ciclo de la existencia. Los mitos de descenso al inframundo han dejado una huella profunda en la cultura global, sirviendo como símbolos universales de transformación, muerte y renacimiento. Estas historias han trascendido civilizaciones, inspirando rituales, obras de arte y reflexiones filosóficas que aún perduran. La idea de enfrentarse a la oscuridad para encontrar la luz interior resuena en muchas tradiciones, recordándonos que el viaje hacia lo desconocido puede ser un camino hacia la renovación personal y colectiva. Este legado nos invita a cuestionar nuestras propias sombras y a buscar esperanza en los momentos de mayor incertidumbre. Al reflexionar sobre estos mitos, percibimos que su influencia trasciende las fronteras culturales, formando un lenguaje simbólico que conecta a las civilizaciones a través del tiempo. La narrativa del descenso se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas y desafíos externos, ofreciendo una perspectiva de esperanza y resistencia. La universalidad de estos relatos
refuerza la idea de que todos enfrentamos momentos de oscuridad, pero también la posibilidad de renacer y encontrar un nuevo propósito, enriqueciendo así nuestro entendimiento del ciclo de la vida y la muerte. En definitiva, los mitos de descenso no solo nos conectan con las creencias de nuestros ancestros, sino que también nos ofrecen una visión esperanzadora sobre la transformación y la continuidad de la vida. Nos enseñan que, aunque enfrentemos sombras y desafíos, siempre existe la posibilidad de un renacer, de una renovación que nos permita seguir adelante con fortaleza y sabiduría. Este legado cultural sigue vivo en nuestras historias, en el arte y en la forma en que interpretamos nuestro propio viaje por la existencia. Gracias por acompañarme en este viaje por el inframundo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.